Estamos contactados con Andrés Lablunda Fontana. Andrés es contador, licenciado en Administración y es legislador de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Fuerza Patria y presidente del Partido Colina de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Esteban? Raúl Varela y... Andrés, perdón. Sí, estábamos hablando con Paulón, me confundí. Perdón. ¿Qué tal, Andrés? Estamos Raúl Varela y Carlos Márquez en la mesa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Buen día, Carlos. Y un saludo muy grande a toda la audiencia. Lo que yo no dije, porque bueno, vamos a hablar justamente de ese tema con Andrés, es que es uno de los nietos recuperados. De los papás de él, la mamá y el papá fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura cuando él era un bebé. Él fue posteriormente adoptado hasta que creo que en 1984, en 1985 recuperó su identidad siendo muy chiquito, ¿no? A ver, contanos un poco esa historia tuya de cómo llegás hoy en día a ser Andrés Lablunda. Bueno, como bien señalabas, en el 84 me localizan las abuelas, pero ahí no tuve acceso a mi verdad, a mi identidad. Me localizan en el 84, se encuentran las dos familias, después de 7 años de búsqueda de mi familia paterna, después del secuestro de mis padres, que habían sido en el 77, y mío también, porque yo estaba ahí en el edificio cuando fue el secuestro. A mí me dejan en un departamento de enfrente donde vivía, y la familia que vivía enfrente es la que me adopta después finalmente. Me localizan junto con las abuelas. Yo vivía en Mar del Plata en ese momento, y bueno, ahí se arma como una especie de pacto medio forzado entre más que todo impulsado por la parte adoptante, de no decirme nada porque era muy chiquito, pero con una promesa de contarme la verdad a medida que pasaron los años. Y lamentablemente eso no sucedió, por distintos motivos. Creo que por no tener las herramientas suficientes como para poder abordar una situación tan difícil. Creo que es una. Otra es el contexto, ¿no? En aquel momento, estamos hablando del año 84, la importancia del derecho, que hoy es un derecho, o la importancia de la identidad no era un derecho, no se ponía en valor estas cuestiones, y un contexto de mucho miedo post-dictadura, ¿no? Entonces, bueno, se dilata la verdad, digamos, queda oculta la verdad durante muchísimos años, porque yo recién me entero que soy adoptado hijo de desaparecidos cuando tenía 20 años, con otro nombre que era Mauro Cabral, y con una historia distinta a la verdadera, ¿no? Yo pensaba que mi mamá era mi mamá, que mi papá era mi papá, que mi hermano era mi hermano, pero resultó ser que así no era. Entonces, bueno, me agarró justo, me dijiste, empezaste nombrándome como contador. Sí. Me agarró justo en la mitad de la carrera. Y bueno, digo, bueno, la carrera la termino, acabo de lugar y después digo, ¿qué hago? Y claro, porque aparte, bueno, yo venía de una situación económica muy adversa, muy difícil. Me ha costado mucho llegar a la universidad pública, gracias. No agradezco a la universidad pública, si no hubiese podido poder estudiar. Y bueno, me recibí y me vine a Buenos Aires. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, nací en la capital federal en aquel momento. Nací bajo la clandestinidad de mis padres en el Hospital Rivadavia, y por cesárea, porque fue un parto controlado, ¿no? Y cuidado por la seguridad de mis padres. Mis padres estaban clandestinos en ese momento. Pero bueno, yo una vez que tuve la verdad empecé la búsqueda. Una búsqueda que sigo hasta hoy, ¿no? Porque siempre me voy enterando cosas, voy reconstruyéndola, y en contexto distinto, porque no era lo mismo empezar a reconstruir mi historia a finales de los años 90, que reinaba la impunidad, ahora que, pese a que hay un gobierno hoy que quiere esmerillar o echarla para atrás, hay una política de memoria, verdad y justicia, y eso se nota, y fuerte, y hay mucho consenso en relación a eso, porque todos estos intentos negacionistas y de relativizar el genocidio no pueden entrar, ¿no? Hay un muro ahí construido producto de la lucha de las madres, las abuelas,
y el acompañamiento de la sociedad, cosa que antes no había, que es muy fuerte, ¿eh? Sí, recordemos que la mamá biológica, la mamá de Andrés es Mabel Lucía Fontana y el papá es Pedro Lablunda. Andrés, Carlos te saluda, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Yo por una cuestión de tener 17 años más que vos, tengo una sensibilidad muy especial con todo este tema, que lo encaramos. Digo, hay un punto de arranque, no sé si vos en todo tu tiempo ya en política y demás, nosotros tuvimos suerte en el 83 de que al día siguiente del 10 de diciembre las abuelas entraron a la Casa de Gobierno. Y se pusieron al lado del gobierno de entonces en la búsqueda. Ravena se llamaba el secretario de Derechos Humanos, a ver cómo empezábamos. Uno de los primeros que hizo una movida que fue tapa de diarios en ese momento fue un amigo nuestro de la casa acá de este programa, que es Juan Ramos Padilla, juez, ¿no? El padre de Alejo Ramos Padilla. En todo este tiempo que vos tenés todo un derrotero con dos identidades, a mí siempre me preocupa con los chicos, para mí sos un chico, me preocupa cómo fueron procesando semejante cuestión y cómo están hoy en términos de alegría, en términos de optimismo, en términos de sensibilidad. Sí, me parece que es importante porque es un trauma para toda la sociedad que lo entiende, pero bueno, no sé exactamente nunca, y mira que hemos hablado acá con Vicky, con cantidad de chicas y chicos, y nunca terminamos de entender cómo estás vos, Andrés Lablunda, el día de hoy, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que cada historia es singular y particular y por características particulares de cada uno y por los contextos y circunstancias y círculo social que se va rodeando, va construyendo, la va llevando, ¿no? Por decirlo de un modo. Yo creo que como característica común, creo que todos los nietos y nietas fuimos muy afectados en lo emocional, digo. Es más, yo creería definir casi como que tenemos una discapacidad emocional de entrada, porque eso te hace enfrentar cada situación cotidiana de la vida con una fragilidad en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay, y después depende también de cada nieto y nieta, si es un trabajo psicoanalítico, de terapia, si se dejó acompañar, si quiso. Bueno, hay un montón de circunstancias que hace que uno lo lleve de una manera y otro de otra. En general, tenemos un grupo, nos vemos, no asiduamente, pero cada tanto, compartimos las historias. Hay algunos que se volcaron más a una vida social y pública, política, hay otros que no, hay algunos y algunas que tienen contacto todavía con su familia de crianza o apropiadores, hay otros que no, hay algunos que se cambiaron o recuperaron su nombre y otros que no. Bueno, cada historia es como muy singular. Hay algunos que son ven con mayor distancia y no avalan lo que hicieron sus papás, otros que lo comprenden y le dan un marco político histórico. Por eso creo que no puedo hablar en nombre de todos, así te diría. Yo en lo personal digo que bueno, a mí la política me ayudó muchísimo, porque me dio acompañamiento, contexto, pude a través de la política entender qué hacían mis padres y por qué lo hacían, efectivamente, porque el relato, cuando yo recupero la identidad allá por el 99, había mucho miedo todavía, mucho silencio. Entonces yo cuando me juntaba con compañeros de militancia de mis padres no me contaban todo, ¿no? Era como muy recortado todo. A ver, recordemos, cuando yo me entero, cuando yo hablo con mis amigos, le digo, mirá, me pasó esto, para ellos yo era un hijo de subversivo. Claro, sí, ¿no? Claro. No es como ahora que soy un nieto restituido y cuando aparece un nieto la sociedad aplaude. No, entonces fueron momentos, circunstancias históricas que fueron cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Te
Está bien, no, ya, no, es un sábado, tampoco te vamos a hacer, a seguir por ahí. Yo tengo una inquietud más y después te dejo con Raúl para cerrar la nota. Vos sos legislador en este momento, debes haber empezado el año pasado el mandato, calculo. En el 23, en la elección del 23, sí. Perfecto. Sí. Yo no sé si va a haber sesión por los 50 años del golpe en la legislatura de la ciudad, especial el 20. A ver. No sé si, sesión no, pero sí vamos a hacer una actividad con todos los bloques. Para entre el 24 y el 27, eso lo estamos trabajando ahí con Matías López, que es el vicepresidente primero de la legislatura, a propuesta nuestra, y vamos a hacer una actividad. Sesión todavía no están las comisiones. Bueno, ahí hay un tema, entrando en la política, de mucha interna, y se están matando literalmente entre el PRO y los libertarios. En la discusión de comisiones, todavía no está el decreto, quizás esté en estos días el decreto por las presidencias de las comisiones y las vocalías, pero bueno, es una legislatura que el peronismo tiene la primera minoría, tenemos 20 legisladores, obviamente para llegar a 31 tenemos que construir consensos con otros bloques, pero bueno, no es más una escribanía como era hace muchos años, y hay sí una crisis para dentro del antiperonismo, si se quiere, muy fuerte de representación. Claro, y la consecuencia, que no digo de lo que dijiste, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo llevas vos convivir en un espacio como un recinto con legisladores absolutamente negacionistas? Dando la discusión que hay que dar, manteniendo con mucha firmeza lo que uno cree, piensa y el horizonte hacia dónde quiere llegar, y te planteas hacia la discusión. Obviamente, yo lo que trato es de entender por qué esas personas llegaron a ese posicionamiento, ¿no? Que son 2 o 3, tampoco son todos, porque bueno, hay eso que le dicen casta, hay casta dentro de los libertarios también, porque hay gente que no está convencida de eso. Y los convencidos del negacionismo son 2 o 3 mujeres en general, 2 mujeres particularmente, y bueno, yo doy debate con ellas y hablo, es más, le intercambio información, le digo, trato de hacer pedagogía porque entiendo que ellos también son víctimas, así te digo, yo lo considero víctimas, entonces yo trato de explicarle, de entender, desde mi propio testimonio contarles qué pasó. Yo apuesto a un cambio y trato de convencer, que es mi tarea militante. Después, bueno, la sociedad los votó, yo creo que no los votó por eso, votó otra cosa, y ellos, bueno, traen esa semilla ahí del odio, porque en general son posicionamientos que se articulan desde el odio, ¿no? Eso es lo que siento y eso es lo que veo de las legisladoras que compartimos ahí el recinto. Pero yo doy la discusión, así. Clarísimo. Bueno, Andrés Lablunda Fontana... No sé si capaz que esperaba otra No, a mí me parece, al contrario, digo, como nosotros, como militante político de toda la vida, te puedo asegurar que cuando uno abandona el espacio del debate, así sea contra una pared, le abre la puerta a la violencia. Está perfecto lo que haces, ojo. Habla de la grandeza de Andrés en una situación que podría reaccionar de otra forma, ¿no es cierto? No, trato de hacer pedagogía y es más, le mando artículos, le mando notas, mira esto, mira lo otro, mira, yo insisto, capaz que algo logro, claro. qué sé yo. Y después se expresan las votaciones y ellos, tienen un lineamiento, como todo, orgánico y demás, pero yo en individual, si vos me decís en el recinto esta pregunta puntual, yo doy el debate público y el debate mano a mano con esta persona, y no es del odio ni el resentimiento ni nada, digo, mira, pasó esto, vos sabés qué tal, hay nietos y hijos de los nietos, qué cosa, qué pasó, los centros clandestinos, tenés en cuenta eso, te informaste de esto. Yo trato de hacer pedagogía, para adentro, para afuera, para todos lados, convencido de que nosotros estamos del lado de la verdad, así. Bueno, Andrés Lablunda, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigente de Colina y nieto recuperado, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente nos veremos el día 24 en esta movilización. Va a ser histórico. Esperemos que sí, seguramente. No, va a ser así. Yo tengo la posibilidad, esto una cuota de esperanza también, porque siempre, estamos en un momento así como muy oscuro.
Yo recorro mucho las escuelas, y hablo mucho con chicos de entre 12 y 17 años, y yo lo digo y no me canso de repetirlo. Ustedes no saben el nivel de conciencia histórico y político que hay en la juventud. No. Viste que a veces parecería que se discute eso, justamente hoy estábamos hablando de esto a la mañana temprano. Guarda, yo digo, prestemos atención, sí, porque no nos comamos las redes, no nos comamos los grandes medios. Yo voy a dar una charla y el nivel y profundidad de las preguntas que me hacen es increíble, yo le puedo decir. Y me pasa en colegios públicos, colegios privados, colegios de... Ayer estuve en la comuna 13, ¿no? Está hablando de Núñez, bueno, pero privado, Ustedes no saben las preguntas que me hacían, pero perfectamente ubicadas y entendiendo perfectamente a dónde quiere llegar el gobierno hoy con la política negacionista. Nos alegra muchísimo saber que hay... Porque a veces perdemos contacto con la realidad, ¿viste? Sí, justamente. Y ahí en un colegio, en un colegio, vos cuando te enfrentás o te posicionás en un aula está la comunidad, no es que una básica, no, está la comunidad entera, está la comunidad, de todos los pensamientos, toda la cosa, de todo, obviamente con recortes y una universidad privada, cierto sector económico, pero está la comunidad. Y yo lo que veo es que hay un nivel de, digamos, cuando se hizo de la política de memoria, derecho, memoria y verdad, justicia, una política de Estado, eso es fuerte, eso caló muy fuerte. Fíjate que no pudieron con el 2x1, no pueden ahora, porque intentan, ahora tiraron eso de los indultos, que no sé quién lo tiró, que es una barrabasada. Sí. Pero no tienen lugar. Por suerte, nos estamos viendo y seguramente, más allá de que seguramente nos crucemos, vamos a estar en los mismos espacios abiertos el martes, en algún momento del año por temas de la ciudad te vamos a convocar. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.